efecto de esta situación entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, los efectos que ha tenido en los mercados. Estamos a 8 días ya del inicio de este conflicto y las bolsas siguen volátiles y vemos hoy alzas en las materias primas, máximos en los niveles del petróleo. Quería consultarle el efecto que está teniendo esto en los mercados y cómo puede afectar a América Latina. Y efectivamente lo que estamos viendo a raíz del estallido de este conflicto entre Rusia y Ucrania es una mayor volatilidad en los mercados financieros. El impacto en las bolsas ha sido algo diferenciado, ¿no? Con mayor incidencia en las bolsas negativas, en las bolsas de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, ha terminado también beneficiando algunas bolsas de América Latina, principalmente aquellos países vinculados a los precios de los commodities, que como bien mencionaba Mariana, han registrado un aumento significativo, ¿no? En el caso del índice de commodities, por ejemplo, de Bloomberg, ha registrado su mejor semana desde 1960, ¿no? Y básicamente lo que hemos visto es una subida muy fuerte del precio del petróleo, que llegó incluso hasta $116 en WTI a comienzos de la jornada, luego ha corregido algo a 109, pero también un aumento significativo de los precios de los granos, ¿no? Todo esto se traduce en una de los principales vías o canales de transmisión para América Latina en más inflación, lamentablemente, y esto puede forzar a los bancos centrales a seguir elevando sus tasas de interés. Probablemente la inflación tarde más en dar la vuelta de lo que inicialmente esperábamos. Con respecto a lo que ha sido esta prohibición en cuanto a lo que es la exportación de materias primas que produce Rusia, ¿cuál puede ser el efecto para las economías? Sí, inicialmente, cuando se anunciaron las sanciones económicas a Rusia, no se percibía que fueran tan dañinas, ¿no? Toda vez que Rusia ya estaba en alguna medida, había tenido sanciones económicas en el pasado. Sin embargo, con el transcurrir de los días hemos visto cómo estas sanciones económicas se han ido amplificando. Hay un mayor número de países que se ha acogido justamente a estas restricciones, ¿no? Y ha ido más allá del ámbito económico, ¿no? Solamente deportivo, social, cultural, etcétera. Entonces, sí, la percepción ahora empieza a cambiar un poco respecto de que el impacto por el lado de la inflación global puede ser mayor, principalmente en el caso de Europa por el componente energético, pero también empezamos a ver a analistas que empiezan a revisar a la baja las expectativas de crecimiento para las economías y probablemente para todo el mundo, ¿no? Una situación en la cual hay una inflación más alta y un menor crecimiento configura un escenario de esta inflación que va a ser definitivamente un nuevo reto, sobre todo para los países de América Latina que habíamos estado recuperándonos de la pandemia, ¿no? Y lógicamente soportada por este proceso de vacunación que se ha estado extendiendo, ¿no? Entonces, sí, a los problemas internos se suma ahora un choque de oferta que parece ser más importante de lo que uno pensaba inicialmente. Quería consultarle además el hecho del bloqueo, pero ya desde Rusia, esos capitales rusos que sabemos estaban ubicados en muchas partes del mundo, hablamos de multimillonarios en diversos sitios del mundo. ¿A dónde podrían estar migrando hoy día esos capitales que se ven bloqueados en básicamente todas partes, incluso dentro de Rusia, donde salen una cantidad de compañías, una cantidad de empresas de consumo que ya no estarían usándose? Estaríamos hablando de que los recursos o el dinero ruso podría migrar hacia el oro, hacia productos de China. ¿Qué podría estar pasando con ese flujo de dinero? Efectivamente, ahí el daño de las sanciones económicas va principalmente contra los agentes económicos rusos, es decir, contra las familias, la población, contra las empresas, todas estas restricciones. Hemos visto una depreciación significativa del rublo, ha perdido cerca de 50% de su valor en lo que va del año. Es decir, las personas que obtenían rublos pueden comprar la mitad de lo que podían comprar a fines del año pasado. Entonces, obviamente, cada vez que suceden estos episodios de fuerte pérdida de poder adquisitivo, los agentes económicos buscan refugiarse en activos alternativos. Sabemos que la disponibilidad y el acceso de dólares en Rusia es bastante limitado. Como mencionas, ahora con las cuentas congeladas, pues una de las alternativas es
ver monedas digitales, por ejemplo, está el caso del sistema de China, ¿no? El yuan digital podría ser alguna de ellas, aunque no hemos visto aún registros importantes de demanda. Sí ha sido más visible en el corto plazo la demanda de criptomonedas. Los volúmenes, por ejemplo, reportados por Banlex Time, señalan un aumento significativo de la demanda de criptomonedas por parte de rusos y ucranianos en cerca de 270% de los volúmenes que se estaban negociando en los últimos meses aproximadamente. Entonces, sí, y hemos visto también una recuperación de los precios de algunas de estas criptomonedas, principalmente el caso del Bitcoin, que es el más popular, ¿no? Así que algo de eso también se está observando. Efectivamente, a eso quería ir. El tema de que Rusia pueda violar o pasarse estas sanciones utilizando criptomonedas, el efecto que esto pueda tener, porque habíamos visto intenciones por parte de la Unión Europea de tratar de controlar que esto no ocurriera, tratar de poner ciertas normativas. Sin embargo, podría tanto como frenar el acceso de Rusia a saltarse esas sanciones, también frenar el acceso de Ucrania a obtener los apoyos que ellos mismos han solicitado por esa vía. Sí, yo creo que en el caso de Ucrania, por ejemplo, ya se ha dado un paso atrás, ¿no? Inicialmente se había habilitado la obtención de donaciones a través de criptomonedas, pero efectivamente la comunidad europea y los organismos internacionales han anunciado ya ayudas financieras importantes para Ucrania, del orden de más de los 15.000 millones de dólares, así que las autoridades de Ucrania de alguna manera han desactivado este proyecto de recibir donaciones con criptomonedas. Eso ha explicado en parte la corrección que hemos visto en los últimos días. No obstante, por el lado de Rusia, sí, efectivamente, la Unión Europea y el grupo de G7 están evaluando mecanismos para reducir, ¿no? Restringir la exposición de la población rusa a principalmente el acceso a criptomonedas. Ahora, en términos de... No es tan sencillo esto porque sabemos que el mundo de las criptomonedas es un mundo no regulado, es un mundo en el cual las transacciones se desarrollan en base a la cadena de blockchain. Incluso hay declaraciones de Binance que tampoco han estado de acuerdo con restringir estas transacciones, estas operaciones, salvo casos puntuales, al igual como sucede en el sistema financiero, ¿no? De personas que estén impedidas de hacer transacciones con ciertos activos, pero no de manera masiva. Así que por ese lado va a ser un poco complejo restringir en su totalidad el acceso de la población rusa a las criptomonedas. Y por el lado del gobierno, creo que ahí sí podrían ser necesarios volúmenes más altos, y eso sí es un poco más difícil, ¿no? De manejar volúmenes más elevados, con una gran cantidad de transacciones por el lado de criptomonedas a nivel gubernamental, luce más complicado definitivamente. Quería además consultarle si efectivamente son viables estas control o este control a través del Bitcoin, o si efectivamente Rusia va a poder evadir por esa vía parte de lo que sean sus operaciones, o si tiene algún otro mecanismo que pueda estar pensándose. ¿Cómo va a ser la banca o cómo van a ser efectivamente cuando se trate de convertir Bitcoin, Ethereum, cualquiera de estas criptomonedas a dinero fiat? Eso va a ser algo bastante complejo, toda vez que efectivamente por el tema de las sanciones pues probablemente no haya una convertibilidad muy fluida, ¿no? A raíz de las sanciones. No es sencillo hacer, les mencionaba, una restricción como sí sucede en el sistema financiero, ¿no? En el caso del sistema de criptomonedas va a ser algo más complejo, creo que no se logrará restringir en su totalidad. Y en el caso a nivel de gobierno, probablemente Rusia apele a sus aliados, ¿no? Pero esto también podría devenir en sanciones para aquellos países que realicen apoyos o transacciones con Rusia. Así que sí, el riesgo ahí es de que se genere un problema en la cadena de pagos en la economía rusa y una especie de credit crunch en el sistema financiero. Y eso sí definitivamente podría tener unas implicancias muy negativas para la economía y la población rusa. Para finalizar, ¿cuál sería entonces en este momento, quiénes son los que están ganando con esta situación entre Rusia y Ucrania, el desplome del rublo y de los bonos de Rusia y materias primas tan elevadas? ¿Quiénes están ganando en este momento o quiénes están aprovechando estas oportunidades?
Bueno, definitivamente aquí lo que estamos viendo como les pueden aprovechar mejor las oportunidades son los países productores de commodities, ¿no? Y los mercados están apuntando a ellos, ¿no? Países productores de petróleo, como Venezuela, por ejemplo, Colombia, hemos visto que hoy el peso colombiano ha registrado una apreciación significativa, está liderando la apreciación en nivel de monedas emergentes, ¿no? Está subiendo moderadamente también el precio de los metales y eso beneficia a Chile y Perú, pero también el precio del oro ha empezado a subir, aunque ligeramente, beneficiando a Perú y a Venezuela, bien, y el precio de los granos, ¿no? Y Brasil se ve ahí como uno de los beneficiados. Es decir, todos los países productores de commodities van a tener mayores ingresos por el lado del comercio exterior. No obstante, eso va a ser compensado también, hay que mencionarlo, con una mayor presión de inflación global en el mundo. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía, y conocer su impresión respecto a lo que está ocurriendo en este momento en los mercados y esta intención de sancionar o bloquear de alguna manera el acceso de Rusia a las criptomonedas para evadir sanciones. Mario Guerrero, economista jefe de Scotiabank, estaba con nosotros.